senadoras y senadoras, medios de comunicación que nos acompañan y audiencia que nos ve por el canal del Congreso. Solicito, por favor, a la doctora y senadora Antares Guadalupe pudiera fungir en estos momentos como apoyo a la presidencia de esta comisión y tenga bien darnos cuenta el número de legisladores que se encuentran presentes. Con gusto, presidente. Hasta este momento tenemos el registro de 10 senadoras y senadores presentes. ¿Podríamos pasar lista? ¿Lista? No. Por favor, Okay. le rogaría. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Presente. Senadora Silvana Beltrones Sánchez. Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Senadora Américo Villarreal Anaya. La de la voz, presente. Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso. Senadora Eva Eugenia Galaz Caletti. Senadora Jesusa Rodríguez Ramírez. Senador Juan Manuel Fósil Pérez. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal. Senadora María Lili Telles García. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado. Senadora Patricia Mercado Castro. Senador Primo Doté Mata. Senador Francisco Javier Salazar Sáenz. De acuerdo con este registro, senador presidente, tenemos quórum con 10 senadoras y senadores presentes. Hay 10 senadoras y senadores de 18 que somos miembros de esta comisión. Aprovecho para darle la bienvenida a la Comisión de Salud del Grupo Parlamentario de Acción Nacional al senador Francisco Javier Salazar Sáenz. Sea usted bienvenido, senador. El día de hoy estaremos celebrando la 10ª reunión ordinaria de la Comisión de Salud, por lo que solicito a la senadora Lilia Margarita fuera tan amable en dar lectura al orden del día y agradezco también su apoyo. Con gusto, senador presidente. Bienvenida. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos del dictamen siguiente. 5.1. Minutas. 5.11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos segunda. De la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. 5.1.2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, segunda, de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia y se adiciona una fracción sexta al artículo 161 bis de la Ley General de Salud. 5.1.3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud. 5.2. Puntos de acuerdo. 5.2.1. Dictamen de la Comisión de Salud por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo presentados durante la 64ª legislatura. 5.3. Iniciativas. 5.3.1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio de cada año como el mes de la catarata. 5.3.2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud
y estudios legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de espacios 100% libres de humo de tabaco. 5.3.3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Primera, con modificaciones del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción tercera bis del artículo 61 de la Ley General de Salud en materia de encefalopatía hipóxico-isquémica. 5.3.4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, de 2 iniciativas con modificaciones que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de diagnóstico oportuno de enfermedades en estudiantes. 5.3.5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos Segunda, con modificaciones del proyecto de decreto, con modificaciones por el que se adiciona el artículo 135 bis de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar e incluir la educación sexual como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudio. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Le solicito, por favor, a la senadora Silvana Beltrones, secretaria de esta comisión y miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consulte votación económica si es de aprobarse el orden del día. ¿Me permite, por favor? Sí, adelante, senadora Nubia. Quisiera pedir de favor a la comisión si el dictamen de educación sexual, que es de su servidora, lo pudiéramos adelantar un poco porque tenemos comisión de igualdad de género para aprobar una iniciativa en cuanto a violencia digital y me tengo que trasladar, pero quisiera ver este tema porque quedó en último lugar. Ojalá y lo pudieran poner tercero para que me dé tiempo poderme retirar. Ha hecho una propuesta la senadora Nubia en un punto que es de su particular interés y que tiene también repercusiones sociales interesantes. Si están ustedes de acuerdo, por favor, en adelantar en el orden del día su propuesta, le rogaría pudieran manifestarse levantando la mano. Es el dictamen sobre educación sexual que pudiera ser transversal. ¿Sí? Quienes estén de acuerdo, por favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Es mayoría, senadora, no hay inconveniente alguno. Perdón, senadora, ¿podríamos continuar? Se consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado, presidente. Muchas gracias, senadora. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, misma que fue remitida a sus oficinas vía correo electrónico. Con base en ello, solicito a la senadora secretaria Silvana Beltrones Sánchez consulte en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Por instrucciones al señor presidente, consulta en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada, señor presidente. Muchas gracias, senadora. El siguiente punto es la lectura y aprobación de proyectos de dictamen, mismos que fueron enviados con anterioridad a sus oficinas para su conocimiento y comentarios. Los proyectos se encuentran en sus carpetas, por lo que solicitaría a la senadora Silvana Beltrones Sánchez le dé lectura exclusivamente al encabezado del decreto, si me permite. Con gusto. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos Segunda, de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud. ¿Comentario, participación alguna de los señores senadores y senadoras? Muchas gracias, senadora. Está a consideración entonces el dictamen de no haber. Sí, adelante, senadora Patricia Mercado.
Perdón, yo votaría en contra de este dictamen, pero para votar a favor quisiera hacer algunas consideraciones. Tiene usted la palabra. Gracias. En primer lugar, cuando dice que el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondiente a la tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar. Me parece que en esta pandemia, por supuesto que hay que estar muy flexibles y sensibles a necesidades de cambio presupuestal para poder enfrentar la pandemia del COVID-19. Creo que esta es incluso una servidora y mi fracción parlamentaria que hemos propuesto la necesidad del ingreso mínimo vital, pues hemos planteado que se necesitaría para apoyar a estos 12 millones de trabajadores, ya en este momento más o menos 5 millones que siguen, que han perdido su trabajo y muchos otros que han visto disminuidos sus ingresos, que había que reformular más o menos el 4% del presupuesto, es decir, cambios en las partidas a partir de la emergencia. Entonces, estando de acuerdo con esto, nuestra propuesta, que es una propuesta de organizaciones de la sociedad civil, de una red que se llama Nadie Somos Menos, que es una organización que ha trabajado por que en el catálogo de enfermedades de este fondo entren algunas otras patologías que no están y han venido trabajando en eso. Entonces, esta iniciativa, yo retomo su propuesta, pero quiero darles el reconocimiento, lo que plantean es que el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones para la atención de una emergencia sanitaria nacional, o sea, no solamente a la salud, sino cuando tengamos una situación como esta. Este cambio es en el artículo 77 bis 17. Y finalmente agregar un párrafo que diga: la asignación de recursos destinados al fondo deberá realizarse bajo el principio de progresividad y no regresión, ampliando anualmente la cobertura para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos con base en la disponibilidad de recursos. En el transitorio que está en este momento en el dictamen, plantea a más tardar el 1 de abril del 2021 se concentra en la tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33,000 millones de pesos del patrimonio de este fideicomiso de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Es importante retomar que en este dictamen no se está extinguiendo el fideicomiso sigue adelante e incluso se queda más o menos con el fideicomiso hasta el al inicio del 2020 tenía aproximadamente 105 millones de pesos. A finales de este año, más o menos en algún momento, se tomaron 40,000 millones de pesos, quedaron 75,000 millones y ahora se tomarían 33,000 millones, quedando 42,000. O sea, el fideicomiso se quedaría con 42,000 millones de pesos y eso me parece importante resaltarlo, que no se extingue el fideicomiso, sobre todo para que lo conozca, digamos, la población. En este transitorio que plantea que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que en abril entregue a la tesorería estos 33,000 millones de pesos, se propone es decir, etiquetar estos recursos. Así es que agregar en este segundo transitorio que la cantidad será destinada a la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, es decir, etiquetar para esta emergencia. Y una propuesta de un transitorio tercero, que no tiene correlativo,
que diga lo siguiente: los recursos a que se refiere el artículo transitorio anterior, correspondientes al Fondo de Salud para el Bienestar y destinados para la atención de una emergencia sanitaria nacional, deberán ser reintegrados en su totalidad al patrimonio de este fideicomiso, ya sea para el ejercicio fiscal de 2022 o de manera gradual en un plazo que no podrá exceder de 3 años contados a partir de la publicación del presente decreto, en una proporción equivalente a 11,000 millones de pesos, 11,000 millones de pesos cada año, que decía en 3 años sean totalmente reintegrados los 33,000 millones de pesos. Entonces, con esta propuesta es sí que se tome, sí se necesita para esta emergencia, por lo tanto que se etiquete, pero que, digamos, tomando en cuenta el principio de progresividad de derechos, sea este reintegrado o en el 2022 o en los 3 años, digamos, 22, 23 y 24. Entonces, quería hacer estas reformas, presidente. Si son aceptadas, pues por supuesto daré mi voto a favor. Si no son aceptadas, lo daré en contra. Y una de las, digamos, bajo la rectoría del presidente de la comisión, del doctor Navarro, hemos estado hablando con las organizaciones que trabajan VIH-Sida, realmente con una muy buena conducción, se lo quiero reconocer, presidente, y con mucha, bueno, también la senadora Antares y una servidora, fueron otros senadores como la senadora Malú Micher y la senadora Indira Kempis y Emilio Álvarez y Casa en una reunión anterior, pero hemos estado hablando con estas organizaciones y ellos efectivamente, o sea, venían por... no sé pero bueno, aquí tengo la lista de las enfermedades. Hay 26 patologías de VIH que están dentro del catálogo de este fondo. Entonces, estas organizaciones venían a decir, no se lo lleven, tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas carencias, no hay excedentes realmente para atender el VIH-Sida. Sin embargo, en la discusión, digamos, muy atinada del doctor, pues finalmente lo que se les está asegurando y trabajando con estas organizaciones es que independientemente de que 33,000 millones del fondo se vayan para atender la emergencia, el sistema de salud les responderá, ¿no? Y entonces hay un diálogo, hay un buen diálogo en ese sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, quiero dejar en la mesa si se puede tomar en consideración, digamos, votar estas reformas que propongo para que sí tengamos esta flexibilidad frente a la emergencia, pero que finalmente, bajo el principio de progresividad, sean regresados en los próximos 3 años o en el 2022 estos 33,000 millones de pesos para estas enfermedades, digamos, del que se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos y hoy Fondo de Salud para el Bienestar. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. ¿Le puedo dar las...? Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. La senadora ha hecho una propuesta sobre modificaciones a la iniciativa de reforma que el día de hoy se presenta. Ustedes pueden hacer alguna argumentación en base a ella o alguna nueva propuesta que alguno de ustedes pudiera tener. Senador Francisco Javier Salazar Sáenz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Nuestro voto será en contra, porque como lo hemos manifestado en otras ocasiones, estamos en contra de que se le siga retirando fondos a los fideicomisos, como se ha hecho en otros fideicomisos. Así que nuestro voto será en contra. Y le pido, presidente, que me disculpe, tengo otra reunión en la que también voy a ingresar y me tengo que retirar. Pero mi voto en esta sesión queda en contra. Sí, de acuerdo, entonces su voto quedaría en contra. En contra de sí, cómo no, del dictamen. ¿Algún otro comentario? Senadora Nubia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Dentro del artículo 77 bis 29, cuando se habla efectivamente de la etiquetación de los recursos,
Se está diciendo, pero queda muy a la ligera en un podrá. Podrá destinarse para fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondientes. Cuando habla de podrá, pues se puede destinar a salud, o se puede destinar a educación, o se puede destinar a otro programa, porque queda muy endeble. Y la propuesta que estamos presentando, y si no votaremos en contra, es que pudiera quedar más etiquetado, en donde cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada por el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, eso viene en la redacción, en la propuesta que está en el dictamen, y dice, sería, el remanente deberá destinarse a la compra de equipamiento, insumos médicos y vacunas para el COVID-SARS-2, a fin de fortalecer las acciones en materia de salud a través del reintegro de los recursos. Que esto quede, sí, que se va a ir a la tesorería, como lo sabemos, pero que queden etiquetados estos recursos tanto en el ramo de salud para el presupuesto 2021, pero que quede bien etiquetado lo que se va a ir al Fondo de Salud de Bienestar. Que nada más sea para esto, que no quede el podrá, porque si no se puede ocupar para otros temas. Y el tema es cuidar la salud de los mexicanos y que vienen años muy difíciles. Yo le dejo mi propuesta, ojalá y pudiera ser aprobada. La senadora Nubia hace una nueva propuesta, de acuerdo a la ruta parlamentaria que ustedes muy bien conocen. Existe la posibilidad de modificación mediante la propuesta aquí en comisiones o la reserva que se pudiera hacer en el Pleno para su discusión. La senadora Silvana Beltrán Sánchez tiene la palabra. Y ya solo... gracias. Gracias, senadora. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Gracias, doctor. Bueno, el podrá es porque puede que no se use todo. Y además, o sea, no es otra materia, estamos en la Ley General de Salud. Entonces, por eso ese recurso es para salud, es solo la Ley General de Salud. Y recordemos que en la Ley de Ingresos quedó el transitorio que el senador Navarro propuso para que esos recursos se destinen a salud, precisamente. Entonces, no veo por qué tendría que cambiarse el texto cuando ya estamos hablando de una ley especial. Gracias. Senadora Lilia Margarita, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. También en ese sentido quisiera yo aclarar que el podrá es precisamente porque puede que no se use nunca y etiquetarlo exclusivamente para salud se me hace que sería excesivo, pero se pudiera hacer en el sentido de que es para salud porque estamos en salud. No creo que se saque o se tome dinero en este fideicomiso para hacer carreteras o para hacer escuelas o alguna otra circunstancia, es para salud. Superetiquetar las cosas no nos va a dar buenos resultados. La semana pasada tuvimos una discusión prolongada en el sentido de retirar dinero de los fideicomisos y superetiquetarlos para que nadie los fuera a mal usar. Al día siguiente en mi estado se declara el semáforo rojo y para lo que se necesita dinero en mi estado es para pagar personal. Si esto lo hiciéramos etiquetado de que nada más fuese como se proponía en aquel entonces, hace unos días, para vacunas y medicamentos para la pandemia, quedarían excluidos los pagos al personal que urge ahorita para atender a los enfermos. Esto lo saco a colación porque nos da pruebas de que no podemos limitarnos a una o dos situaciones en relación a la pandemia, sino que tenemos que tener la flexibilidad como legisladores de decir, la pandemia son muchas cosas y se pudiera necesitar el dinero, por lo tanto yo me limitaría a no modificar el texto en el sentido de etiquetarlo tan severamente. ¿Es cuánto, presidente? ¿Algún otro comentario? Bien, haría yo un comentario propio. Hace algunos días, Angela Merkel mencionaba en Alemania que estaba siendo totalmente rebasado
el fondo de salud que tiene destinado Alemania y que a la par de la pandemia existían enfermedades que no se estaban pudiendo cubrir los gastos y que esto estaba generando ya una crisis y una tensión de carácter social. México, históricamente, no es ajeno, es de los países de la OCDE el que menos aporta en materia de salud. Del 6 puntos del Producto Interno Bruto promedio, se destina aproximadamente 2.6 de recurso público y 3.4 de recurso privado. Se ha considerado que los fondos específicos son buenos, sí, pero hoy en día existen las propuestas de que deben los recursos para la salud manejarse de manera genérica, fortaleciendo en el caso de México las instituciones públicas que pudieran en un momento dado no descuidar ninguna de sus acciones. Es por ello que la propuesta que se hizo, tanto del transitorio de la ley de ingresos, como las modificaciones hoy de la Ley General de Salud. Sí, que aquí sí sería parte de nuestras facultades si nosotros quisiéramos. Hay dos propuestas muy claras. Una de la senadora Patricia Mercado, que yo les pediría que si están de acuerdo en que si su propuesta de modificación fuera considerada en el presente dictamen, por favor, le pediría a la senadora Silvana Beltrones pudiera poner a consideración de la votación económica. ¿Nos lo podría facilitar? ¿Solo leo la propuesta? Sí. Va a hacer entonces el favor de leer la propuesta de la senadora Patricia Mercado. De modificación de la senadora Patricia Mercado. Artículo 77 bis 17. Cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones para la atención de una emergencia sanitaria nacional, esto es lo que se agrega, a través del reintegro de recursos correspondiente a la Tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar. Los recursos acumulados que se mantengan en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de esta ley. Y se agrega: la asignación de recursos destinados al fondo deberá realizarse bajo el principio de progresividad y no regresión, ampliando anualmente la cobertura para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos con base en la disponibilidad de los recursos. Transitorio segundo. El Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que más tardar el 1 de abril de 2021 concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33,000 millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso. Y se agrega: cantidad que será destinada a la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Y agrega un transitorio tercero que no tiene correlativo, que dice: los recursos que se refiere al artículo transitorio anterior, correspondientes al Fondo de Salud para el Bienestar y destinados para la atención de una emergencia sanitaria nacional, deberán ser reintegrados en su totalidad al patrimonio de ese fideicomiso, ya sea para el ejercicio fiscal de 2022 o de manera gradual en un plazo que no podrá exceder de 3 años contados a partir de la publicación del presente decreto, en una proporción equivalente a 11,000 millones de pesos cada año. Es cuanto, presidente. Gracias. Le pediría, por favor, pusiera a consideración de los presentes en votación económica si es de aceptarse la propuesta de la senadora Patricia Mercado. Está a consideración la propuesta de la senadora. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa.
Hay un empate, presidente. Perdón, la senadora. ¿Podría volver a tomar la votación? Le rogaría. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Ok. Por la negativa. Por la negativa no se acepta, presidente. Bien, gracias, senadora. Vamos a una segunda propuesta de la senadora Nubia Mayorga y posteriormente la senadora Marta Cecilia pondrá a consideración también una propuesta de ella. ¿Podría dar lectura a la propuesta de la senadora Nubia Mayorga, por favor? Claro, artículo 77 bis 17. Cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportación al fideicomiso del Fondo de Salud para el bienestar, el remanente, y se agrega, deberá destinarse a la compra de equipamientos, insumos, medicamentos y vacunas, a fin de fortalecer acciones en materia de salud a través de reintegro de recursos correspondiente a la tesorería de la Federación o mediante el Fondo de Salud para el Bienestar. Los recursos acumulados en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de los medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos conforme lo establece el artículo 77 bis 29 de esta ley. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Nuevamente le rogaría, por favor, pudiera tomar la votación si es de aceptarse la propuesta de la senadora Nubia Mayorga de modificación del dictamen en discusión. Está a consideración la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, mayoría por la negativa, presidente. Gracias, senadora. Pasaríamos a una propuesta que la senadora Marta Cecilia Márquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos hace en el mismo sentido del dictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros senadores. Bueno, pues es muy sencilla mi propuesta. Solicito simplemente, pero en defensa de los mexicanos, que se derogue el segundo transitorio de la modificación propuesta y que se elimine este párrafo que ustedes piden modificar, que dice: cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos correspondientes a la tesorería de la Federación. Y yo quisiera hacer mucha conciencia de lo que estamos a punto de hacer, senadores. La aprobación de este dictamen, en el fondo, de por sí es muy doloroso y muy desastroso lo que se pretende hacer. ¿Por qué? Porque afecta y afectará aún más la salud de los mexicanos. Sobre los hombros de los que voten a favor esta modificación, las muertes del personal de salud, de los niños con cáncer, que ocurran porque le estarán quitando, quienes voten a favor, le estarán quitando 33,000 millones de pesos a la salud de los mexicanos, a la salud de los mexicanos más vulnerables. Y muy en el fondo de este dictamen se llama corrupción. Se llama corrupción porque en el 2020 ya le quitaron 40,000 millones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y yo no sé si algún senador aquí presente tenga en sus manos en qué se gastó estos 40,000 millones, en qué se lo gastaron. Y ahora, no conformes con esto, le quieren quitar más recursos a salud. Ustedes podrán decir, es que van a salud. Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde mismo que fueron los 40,000 millones que ya le quitaron al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuando hay un desabasto que no se detiene y que sigue costando vidas? Yo la verdad es que sí considero que los senadores y senadoras que voten a favor de este dictamen estarán dañando gravemente
e históricamente la salud de los mexicanos, porque esos 40,000 millones que le quitaron en 2020 y estos 33,000 que hoy otra vez le quieren regalar a la bolsa del presidente, porque sí es así, porque todo esto es una estrategia muy clara que ustedes aprobaron, que algunos aprobaron a favor desde octubre de 2018, cuando dijeron que los sobrantes, lo mismo que dice este texto, que según ustedes lo que sobre, que no se haya gastado, vaya a la tesorería de la Federación, y eso es un cheque en blanco, esa es la bolsa del presidente. Entonces yo sí quisiera nada más asentar esto y pedir pues que no se haga este dictamen, que se elimine este texto que está proponiendo el Ejecutivo Federal, con el que se daña gravemente y se dañará gravemente la salud de los mexicanos. Le están quitando recursos a salud que de manera clara eran para enfermos de cáncer, para las enfermedades más costosas en el país. Entonces, pues yo solicito que se elimine todo este texto propuesto. Y quiero hacer un llamado enérgico en mi calidad de secretaria de la comisión, señor presidente Miguel Ángel Navarro, por el desaseo que usted tuvo y la osadía que usted tuvo a realizar la semana pasada en el pleno de este Senado, donde usted, siendo presidente de la Comisión de Salud, en lugar de mostrar altura de miras, se quiso, no sé si lucir con el presidente Andrés Manuel, en donde usted presenta una reserva para que en la ley de ingresos se cambien estos 33,000 millones de pesos en la ley de ingresos sin que aún hubiera pasado este dictamen que hoy se pretende aprobar. Yo creo que eso es una chicanada, presidente, es un desaseo legislativo que no está a la altura de un presidente de una comisión. Yo sé que a usted le interesa mucho quedar bien con el presidente y ahí quiso quedar, agraciarse con el presidente presentando un transitorio a la ley de ingresos para quitarle dinero para salud a los mexicanos. La verdad es que no lo hubiera hecho usted como presidente de la Comisión de Salud. Eso es desaseado, eso es incorrecto, usted lo sabe. Y bueno, pues es todo lo que quiero presentar. Yo simplemente les pido que reconsideremos en bien de los mexicanos, que si no se establece exactamente a dónde va a parar este dinero, pues no se lo quitemos, no se lo quitemos a los enfermos de cáncer. Es lo que pido, presidente. Muchas gracias. Senadora Lilia Margarita, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creo que está de más decirlo, pero lo voy a decir por lo que se ha dicho aquí, se lo voy a decir al pueblo de México, que quienes realmente hemos estudiado la salud de los mexicanos, quienes nos hemos dedicado toda una vida a cuidar y proteger la salud de los mexicanos, pues estamos tranquilos con lo que hemos hecho en estos 2 años. Nosotros, y en lo personal, yo no volteé a ver a los niños de cáncer el 1 de julio del 18. Yo los estaba viendo desde toda una vida. En mis brazos han muerto niños de cáncer y he consolado a madres que se les han ido sus niños. No es de hace 2 años a la fecha, cuando políticamente, mercenariamente, uso a los niños de cáncer para que me volteen a ver. Quienes realmente nos hemos dedicado a atender la salud en México, quienes hemos estado día y noche en los servicios de urgencias o en los servicios quirúrgicos, estamos tranquilos con lo que hemos hecho estos 2 años en el renglón salud. Quienes nos hemos dado cuenta del negociazo que se han hecho con los medicamentos y sabemos quiénes han hecho compras de medicamentos y las revenden, y negocios de anestesias en las instituciones, estamos tranquilos. En 2 minutos no nos van a hacer creer ni nos van a hacer sentir culpables de lo que hacemos. La salud cuesta mucho dinero y no podemos tener el dinero guardado ni en las alcancías ni en los fideicomisos. Hay que usarlo, y hay que usarlo cuando se necesita. Y en el 2020 se está necesitando el dinero. Acabo de decirlo,
del día en que discutimos la propuesta de tomar el dinero de los fideicomisos, al día siguiente en mi estado se necesitaba dinero o se necesita dinero para pagar los sueldos de un personal que se va a tener que llevar de otras partes de la República, porque ni eso tenemos en mi estado, porque ni eso habían volteado a ver, de que nos estaban faltando médicos y enfermeras por lo que se pudiera ofrecer. Y termino diciendo, la salud, lo más importante en salud, reitero, en salud lo más importante es prevenir, no andarnos lamentando. En salud lo más importante es la prevención y el cuidado de la gente, y para eso se necesita dinero. Y a título personal, senador Navarro, tendrá siempre mi consideración, mi respeto, y como colega a colega, de médica a médico, le digo, está usted haciendo las cosas mucho, muy bien, en beneficio de los mexicanos. Nadie se lo va a reclamar nunca. Muchas gracias, senadora Lilia Margarita. Senadora Antares. Perdón. Senadora Malú Micher. Sí, gracias, señor presidente. Yo quiero congratularme por formar parte de esta comisión, por su desempeño, por su trabajo, por sus convicciones, por su lealtad y por sus principios. Aquí creo que es importante ratificar nuestro compromiso con su trabajo, por el desempeño. Le quiero agradecer delante de todas las cámaras la paciencia y el trabajo que ha realizado frente a esta comisión. Pero además le quiero decir que ayer fue estupendo su papel. Le agradezco cómo recibió usted a todas las personas con VIH, con seropositividad, en fin, y le agradezco su paciencia, su trabajo y la dedicación, siempre atento a nuestras llamadas, siempre atento al trabajo que hacemos en la comisión, siempre incluyente y siempre tolerante, y compromiso y profesionalismo. Y le pido que ya se vote, por favor, muy amable. Gracias, senador Américo Villarreal. Sí, me sumo a todo lo comentado por nuestra compañera senadora Malú Micher en la honorabilidad y la conducción de esta Comisión de Salud y de las grandes oportunidades que a través de esta disciplinada conducción se han dado a la salud de los mexicanos. Y quizá nada más brevemente aclarar que hay que conocer el contexto de la situación de la evolución de los recursos que se destinan en un momento dado al ámbito de la salud. Los mismos gastos catastróficos en su momento no eran como están en este momento. Cuando empezaron con 6 gastos catastróficos, llegamos a tener 66 gastos catastróficos, y la forma de ir operando estos recursos en beneficio de los mexicanos han variado enormemente. Y hay momentos en que inclusive se tuvieron que hacer modificaciones pertinentes en ese sentido, porque se estaban acumulando estos fondos en forma desmedida, en la forma en que se calculó cómo debía de darse un monto económico para atender un determinado padecimiento, y que se aguardaba ese fondo en ese fideicomiso, a pesar de que la persona ya había fallecido, y se quedaba ahí ese fondo para la atención específica de un determinado padecimiento. Así es que la evolución en el ámbito de la atención de la salud, de cómo se ha manejado este fideicomiso, ha cambiado bajo las circunstancias que nuestro país está siendo presionado por las circunstancias de salud. Y de ninguna manera hay una posición de que esto vaya en detrimento de los mexicanos en su participación y oportunidad de recibir salud. Yo me pongo a pensar que con sentido común, ¿dónde debe de estar el dinero? Si guardado en un fideicomiso, esperando la oportunidad de atender la salud de los mexicanos, o estando operativamente en el campo de acción en los ámbitos de la atención hospitalaria, médica, con recursos humanos, insumos y medicamentos. Sería ahora sí que criminal el dejar ese dinero en un fideicomiso con todas las necesidades de salud que tiene presente nuestro país en este momento. Gracias, senador Américo. Senadora Patricia Mercado. Muchas gracias. Yo ya en primera intervención le reconocí al doctor Navarro. Creo que efectivamente ha hecho el mejor trabajo y para construir por los acuerdos que se puedan en esta comisión. Sin embargo, digamos, en lo que estoy de acuerdo con la senadora Márquez es, yo también no estuve de acuerdo con lo que pasó en la votación del paquete fiscal. Yo vine a la reunión, vine a la reunión de buena fe en el sentido de que teníamos todo el día
con los grupos de VIH afuera, enfrentados a la policía, tal y tal, y quería, digamos, ganar o perder, pero discutir el tema. Por eso estuvo ese día en la comisión y me sorprendió la propuesta, ¿no? Independientemente, pero no la califico. O sea, me parece, ¿no?, una posición, una posición por parte del presidente que, digamos, honestamente está convencido de lo que hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, digamos, mi consideración y mi respeto, independientemente yo voté en contra. Y le quería decir a la senadora Márquez que voy a abstenerme en su propuesta porque nada más, usted no había llegado, senadora, pero me parece que sí necesitamos, frente a una pandemia, ser flexibles en el presupuesto y cambiar dineros para poder enfrentarla. Y entonces, bueno, pues yo hago la propuesta de cambiar, no de derogar, ¿no? Y en ese sentido, por eso no votaré a favor de su propuesta, porque creo que sí hay que cambiar, nada más pues las otras propuestas que se han hecho, aunque no se hayan aceptado, pero finalmente con esas estuve de acuerdo, ¿no? Para etiquetar estos recursos precisamente para prevención. Yo propongo la vacuna, que la vacuna es precisamente para prevenir que no se propague más esta pandemia y este virus. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Privo y posteriormente la senadora Marta Cecilia. Muchas gracias, presidente. He creído siempre que la plataforma fundamental de toda relación humana es el respeto. De usted he recibido respeto y creo que todos lo hemos recibido de forma extrema. No así hacia usted, no ha sido así. Yo quiero manifestarle mi respaldo a su actitud ética, profesional y correcta, presidente, doctor Navarro. Pero por otro lado, el pueblo mexicano allá sabe cómo le han faltado el respeto. Aquí podremos decir mentiras y hacer teatro. Allá saben lo que ha ocurrido en todos estos años, donde clanes, familias se han enriquecido, han montado verdaderas fortunas al amparo de los recursos públicos. De ahí han surgido y el pueblo hoy lo sabe. Por eso hoy la mayoría sigue respaldando las políticas de la Cuarta Transformación, aunque duela a quienes no les gusta este esquema. Esa es la realidad. Se falta el respeto, porque además, con hipocresía, con cinismo, con mentiras, se argumentan situaciones absolutamente falsas. Está totalmente sustentado, absolutamente sustentado, el por qué es necesario tomar estas medidas. Podríamos pasarnos muchas horas discutiendo, confrontando, debatiendo, pero cuando lo que se pone por delante son las faltas de respeto, no debiera siquiera haber respuestas en ese orden. No vamos a confrontar la falta de respeto con lo mismo. No vamos a enfrentar el mal con el mal. Por eso yo le pido, presidente, que ya tomemos la votación y que esa falta de respeto y ese mal lo enfrentemos con nuestra votación en bien de las mexicanas y los mexicanos. Gracias. Gracias, senadora Marta Cecilia. Sí, gracias, presidente. ¿Saben qué? Que yo estoy de acuerdo con ustedes. Es cierto que puede haber corrupción en cualquier manejo de cualquier recurso público. Es cierto que urge redireccionar gasto para atender esta pandemia. Es cierto que los mexicanos están agraviados, pero lo que hoy pretenden hacer
es mucho peor, o sea, son bárbaros de veras, porque ¿a dónde van a ir estos 33,000 millones de pesos? ¿A dónde? Ustedes están reconociendo que se van a gastar. ¿En qué se van a gastar? Y pregunto, ¿en qué se gastaron los 40,000 millones de pesos que ya se habían tomado del Fondo de Gastos Catastróficos de un INSABI que no tiene pies ni cabeza? Y que sigo diciendo desde que lo crearon, ¿qué es el INSABI? Entonces, lo que hoy se va a realizar, pues es corrupción, porque no saben a dónde irán estos 33,000 millones de pesos y porque no se le está garantizando la atención a los enfermos de VIH, de cáncer y de las distintas enfermedades de gastos catastróficos. Y lo más grave, por eso digo que es corrupción, que yo no sé si en el 2022 nos vendrán a decir, sí, pues ya no lo gastamos, 33,000 millones de pesos, más los 40,000 millones de pesos, que estaban ahí en un fideicomiso corrupto, malo, sí, todo lo que quieran decir. No estoy en defensa de ello, solo quiero que le garanticemos a los mexicanos el derecho a la salud. Entonces va a resultar que en el 2022 van a decir, pues ya no lo gastamos porque había pandemia, pero sí, como dicen, en nuestros estados se requiere recurso, en nuestros estados la gente se está muriendo y yo no veo redirección del presupuesto hacia los estados. Yo no veo que el personal de salud que está cansado, agobiado, que muchos han tenido que jubilarse, pedir licencia, pues para salvar su vida, yo no veo apoyo para el personal de salud, yo no veo que tenga alguna solución el desabasto. Entonces, quienes voten a favor de este dictamen, pues nada más estarán abonando a que la salud de los mexicanos se siga viendo dañada, porque yo no veo de verdad redireccionamiento de presupuesto hacia temas urgentes de salud. Entonces yo sí creo que en el fondo pues están avalando corrupción, porque se lo están dando, como les dije, a la tesorería de la Federación y por ende ese recurso pues ya no vamos a saber, ahí se va a perder y pues yo quiero que en cualquier momento me callen la boca y me digan en dónde están los 40,000 millones del Fondo de Gastos Catastróficos y en dónde están estos 33,000 que nuevamente le quieren dar al presidente. 73,000 millones, senadores, los que votaron a favor en su momento los 40,000 y los que hoy voten a favor los 33,000 millones, 73,000 millones que estuvieron guardados ahí por 15 años, guardados, pero no estaban ahí guardados, se reinvertían cada año, pero son bárbaros, con tal de quedar bien con el presidente. Les recuerdo que son legisladores y que representan a sus estados. Gracias. Bien, quisiera mencionar algunos conceptos. En primer lugar, he escuchado no solamente de mi vida parlamentaria y política, sino de mis 69 años de edad, los conceptos más duros y difíciles a mi persona. Creo en la equidad de género y en la equidad de respeto. Sin embargo, es senadora y es una dama, y le respeto lo que usted ha dicho. No le puedo yo contestar de otra manera, sino respetar sus puntos de vista, sus conceptos, sus conceptos y decirle algunas situaciones, porque el hecho de utilizar conceptos como chicanada es un concepto demasiado duro, difícil de digerir y simplemente lo escucho. Más allá del diario de los debates, es en el diario de mi estado anímico y de conciencia que quedan estos conceptos. Podré estar o no de acuerdo en lo que alguien dice, pero tengo la obligación de respetarlo. El Seguro Popular fue impulsado en su momento por un servidor, estando en la oposición al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. No quería quedar yo bien con el presidente Vicente Fox. Simplemente quería yo buscar una alternativa después de ver que los procesos de descentralización, por favor, biólogo, los procesos de descentralización estaban generando el desvío de los recursos en los estados.
La propuesta trataba de darle más recursos a los estados, pero concentrar el recurso en una segunda propuesta que yo hacía para que fueran manejados directamente con la federación, como posteriormente, entre otras cosas, en gobiernos diversos, particularmente del PRI, fueron concentrados los recursos para educación, particularmente la nómina, por mala utilización que se hacía en los estados, particularmente la nómina. Las situaciones distaban mucho en la operación de lo que se escribía en la norma. Y los 40,000 billones de pesos, entre otras muchas cosas, precisamente se destinaron en parte ya para regularizar plazas, ya que las nóminas están desfasadas en los estados. Las deudas con proveedores están desfasadas en los estados. Había oposición del partido en aquel entonces en el que militaba, que respeto, y también había oposición dentro de los mismos parlamentarios del partido que estaba en el poder. Sin embargo, la reforma se hizo no por quedar bien en lo particular con nadie, sino quedar bien con mi conciencia. Yo asumo en lo personal las decisiones que he tomado en mi vida parlamentaria y en mi vida personal. Insisto, respeto sus conceptos, pero esos conceptos no solamente lastiman a mi persona, sino lastiman a mi familia. ¿Sí? Lastiman a mi familia, situaciones que de ninguna manera habré de llevar yo a algún debate parlamentario. En ocasiones, no es que me guste, se torna el debate difícil, áspero, pero jamás he insultado a nadie en mi vida, jamás, y así lo haré. Si ustedes me permiten, pediría a la senadora Marta Cecilia Márquez pudiera tomar la votación de la propuesta que ella ha hecho en relación al dictamen en discusión. Sí, presidente, nada más decirle que las decisiones que aquí se toman también lastiman a muchas familias en México y a la mía propia también. Todos tenemos una familia, y venimos a… Adelante, tomo la votación. Cada quien sabe cómo está su familia. ¿Quieren por favor, rogaría, que someta a consideración la votación? Por favor, le pediría. Ok, eso no lastima a mi familia, no se preocupen. Por favor, rogaría orden en la comisión. Muy bien. Bueno, por instrucciones suyas, presidente Miguel Ángel Navarro, se consulta en votación económica si es de aprobarse este dictamen de reforma, a la propuesta de modificación, perdón. Sí, compañeros senadores, favor de manifestarse si están de acuerdo en la reserva que su servidora ha presentado. Favor de hacerlo quienes estén a favor levantando su mano. Tres votos, muchas gracias. Y cuatro. Y quienes estén en contra de la reserva presentada, a favor de levantar su mano. 7 votos, muchas gracias. No ha sido aprobada la reserva, presidente. Perdón, y una abstención de Pati Mercado, perdón, gracias. Al haberse desechado las propuestas de modificación aquí presentadas, pasaríamos al espíritu del dictamen que se trajo a discusión en esta reunión de trabajo. Le pediría, por favor, a la senadora Silvana Beltrones pudiera poner a consideración el dictamen en votación económica si es de aprobarse. También en la inteligencia que el senador Francisco Javier Salazar Sáenz, que abandonó la sala por razones de ir a otra comisión, dejó su voto en contra del dictamen. Por favor. Por instrucciones, señor presidente, se consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen previamente referido. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa. Abstenciones. Por la afirmativa, señor presidente.
Muchas gracias. La senadora Nubia nos ha pedido el favor de que pudiéramos adelantar el dictamen de la propuesta que ella misma ha hecho a esta Comisión de Salud, a este Senado de la República, y que está el día de hoy a discusión en esta Comisión de Salud. Le pediría, y que aceptaron también, se pudiera modificar el orden del día. Pediría a la senadora Silvana Beltrones pudiera poner a consideración, si no hubiera, perdón, tiene la palabra la senadora Nubia Mayor. Sí, por favor, le pediría pudiera leer únicamente el encabezado para orientarnos respecto al tema de discusión. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos, segunda, con modificación del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 bis de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar e incluir la educación sexual como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudio. Es cuanto. Muchas gracias. Senadora Nubia Mayorga, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Este dictamen de educación sexual va dirigido para las niñas, niños y adolescentes que necesitan tener información actualizada en cuanto a la educación sexual. Hoy vemos que nuestros adolescentes y nuestras niñas muy tempranamente están teniendo una vida sexual, una vida activa, pero sin una educación. Hoy lo que estoy pidiendo y que ojalá... ¿Me permite un segundo, por favor? Le rogaría a todas las personas que están aquí en la sala pudieran guardar silencio en respeto a la senadora, por favor. Hoy lo que estoy pidiendo, presidente y compañeros senadoras y senadores, es que pudieran apoyar a este dictamen de educación sexual, que esto fuera a través de un eje transversal, que se coordine la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación a una actualización y una implementación en cuanto a este tema como un eje transversal en los planes y en los programas de estudio, a fin de que se considere como un mecanismo efectivo de prevención, integración y desarrollo. Si bien la Secretaría de Educación dentro de sus planes sí los tiene, pero necesitamos que estén actualizados. Hoy nos gana mucho el internet, nos gana mucho el recibir el Face, el tweet, y en la actualidad nuestras niñas, niños y adolescentes tienen acceso o ya cuentan con un teléfono. Entonces es muy importante estar actualizados, que sea un eje transversal entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para poder que se encuentren dentro de los planes de estudio a partir del siguiente ejercicio de educación, y esto puede aminorar temas de transmisión sexual, como lo existe, y que hay un gran número de temas de transmisión sexual, pero también el tema del VIH, que también existe ya en adolescentes, y que esto va a ir creciendo de acuerdo a las estadísticas que se tienen a nivel internacional. Esa sería mi propuesta de que pudiéramos aprobar este dictamen. Gracias. Tendría la palabra la senadora Malú Micher y posteriormente la senadora Patricia Mercado. Doctor, una moción nada Gracias. más tantito, es que nos tenemos que retirar varios porque tenemos la votación del acuerdo de Escazú. Va a ser una cuestión breve, no sé si nos permitirían ir a votar, y yo soy secretaria de América Latina y por eso tengo que retirarme, entonces o dejo el sentido de mi voto de los dictámenes aquí, o voy y vengo, o... Yo también, yo presido la Comisión de Igualdad, yo también dejaría el sentido de mi voto, porque presido la Comisión de Unidas y Igualdad y tenemos que salir. Yo con todo gusto argumento ahorita, pero sí pido que votemos lo más importante, porque tenemos que salir varias y varios. Yo lo solicité desde la vez pasada que no se empataran, pero pues empataron porque pues, tenemos pocos días para poder hacer esto. Si me permite, senador, nada más decirle a la senadora. Nada más un comentario. Se encuentra con nosotros la diputada Leticia Gómez Ordaz, que le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia con respecto a una iniciativa que ha impulsado ella de manera permanente desde la Cámara de Diputados. Es el dictamen que sigue a discusión. Yo les pediría, abonando a su presencia, que respetamos, pudieran esperar para tener mayoría en esta comisión,
De lo contrario, estaríamos decretando una sesión permanente de la comisión. ¿Sí? Correcto, señor presidente. Sí, señor presidente, yo creo que sí podría usted, si ustedes estén haciendo esa propuesta, yo personalmente la avalo para que en permanente continuemos votando esto. Yo tengo un problema, tenemos una comisión de unidas y yo sí me tengo que retirar. Bien. Pero me permite argumentar. ¿Cómo no? Adelante. Yo nada más quería decirle a la senadora que celebro, por supuesto, esta iniciativa, pero esta iniciativa ya está contemplada en 3 reformas, que ya está casi el dictamen a la Ley de Salud, a la Ley General de Educación, a la Ley de Planeación, a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, están incorporadas estas reformas. Entonces, a mí me parece que podríamos esperar a ver cómo se votan en las otras reformas para saber cómo adelantamos también este tema en la Ley General de Salud. Celebro que vengan estas iniciativas, nada más que ya en otras comisiones ya se está también, creo que ya se está votando. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Patricia Mercado. Yo también iba a plantear lo que planteó la senadora, y una propuesta muy integral sobre el tema de salud sexual y salud reproductiva, derechos. Así es que simplemente quería plantearle, presidente, bajo el liderazgo de la Comisión de Igualdad, se está armando el Parlamento abierto y todo lo que eso significa, pero está aquí también en la Comisión de Salud. Entonces, como tener, digamos, el interés por parte de la Comisión para poder dictaminar junto con Igualdad, porque todo lo que dijo la senadora Nubia, pues es verdad, y tenemos que avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la Ley de Salud y en la Ley de Educación. No sé si podríamos, senadora Malú, digo, ya que está el dictamen, votar esto y porque lo otro, bueno, pues para no bajarla, digamos, del orden del día, sino ir adelante, y después seguramente con esta propuesta integral de 3 senadoras aquí en el Senado, pues vamos a robustecer, digamos, todo el tema de educación sexual. Nada más quería llamar la atención de que nos pongamos a trabajar en este tema de manera muy, muy fuerte con la Comisión de Igualdad como Comisión de Salud. Gracias. Al no haber otro comentario, le solicitaría en votación económica pudieran manifestar. Senadora Nubia. A mí me gustaría que consideren como un proyecto integral, si bien existen ya en otras leyes, pero al final esto tiene que ser transversal y tienen que estar inmersas diferentes instancias federales, y que esto se pudiera votar y que la pudiéramos integrar en un plan integral para poder seguir trabajando sobre este tema, pero que sí pudiéramos abonar y apoyar a este dictamen. Serían mis comentarios. Bien, entonces hay la propuesta de la senadora Nubia que estuvo a discusión, que está a discusión. Yo le pediría a la senadora Silvana Beltrones pudiera, si es de aceptarse, en votación económica a los presentes senadoras y senadores. Con gusto, señor presidente. Se consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvense. La propuesta referida por la senadora Nubia, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Por la negativa, presidente. Muchas gracias. A continuación le pediría a la senadora Silvana Beltrones pudiera leer especialmente al encabezado del siguiente dictamen, por favor. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud de Estudios Legislativos Segunda de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia y se adiciona una fracción 6 al artículo 161 bis de la Ley General de Salud. Muchas gracias, senadora. Está en consideración el dictamen. Tiene la palabra senador Américo Villarreal y posteriormente la senadora Silvana Beltrones. Me permite un segundo para poner a consideración.
no sin de ver lo interesante e importante de esta iniciativa, yo quisiera hacer una propuesta de modificación al artículo 7º transitorio en este proyecto de decreto, con el fin de que la iniciativa tenga viabilidad en su implementación. Es necesario contar con los recursos necesarios en el presupuesto de egresos de la Federación para su cumplimiento, por lo que se propone la siguiente modificación a este artículo 7º transitorio, en donde debe de decir, en cuanto las obligaciones, es una adhesión, que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán de manera progresiva, y se agregaría, y se sujetarán a los presupuestos aprobados de los ejecutores de gasto responsable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, sin que ello implique la autorización de recursos adicionales para tales efectos. Esto es lo que creemos se tiene que poner para tener la suficiencia y la seguridad presupuestal en esta ley, y que lo ponemos a su consideración. Gracias, senador. Senadora Silvana Beltrones. Gracias, señor presidente. Solo para decir que se celebra esta iniciativa de la diputada. Ya en México en los últimos 11 meses han perdido la vida más de 1,900 menores a causa del cáncer infantil, y es algo en lo que tenemos pues que poner atención al respecto. Creo que esta nueva ley, pues por supuesto que va a permitir que nuestro país cuente con un marco legal adecuado para promover esta detección temprana en los adolescentes, ya que como todos sabemos, pues la detección oportuna es la clave entre la vida y la muerte, sobre todo cuando se trata de esta enfermedad. Sin embargo, creo que también faltaría establecer estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para permitir la instrumentación, seguimiento y evaluación en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Veo que en el artículo 161 bis hablan de que el Registro Nacional de Cáncer pues contará con este rubro específico. Sin embargo, pues sobra decir que el Registro Nacional de Cáncer ya cuenta con un rubro específico en cuanto a cáncer infantil, pero sobre todo lo que no quisiera es entorpecer los trabajos que se están haciendo al establecer este rubro adicional, ya que de por sí el registro de cáncer se ha visto pues en su desarrollo ha enfrentado muchas dificultades al poderse establecer en todo el país. Tenemos ciertas ciudades centinelas y todavía hacen falta, y yo he presentado un punto de acuerdo al respecto, que se firmen los convenios con las demás instituciones, IMSS, ISSSTE, etcétera, para poder nutrir este Registro Nacional de Cáncer. Actualmente, pues las instituciones, muchas de ellas lo hacen de buena fe, pero sin embargo no se ha establecido la obligación en un convenio para que se pueda tener la información fidedigna y así un panorama real de lo que significa esta enfermedad en nuestro país. Por lo que contar adicionalmente con un rubro específico, siento que sería dar un paso atrás en este registro que ha pues costado tanto construir, por lo que mi propuesta sería eliminar esta parte del 161 bis, y por lo que es por la ley, pues me parece muy bien. Lo que no quisiera es dejar un precedente y que se hiciera ocioso pues hacer una ley por cada tipo de cáncer, que ya de por sí cuesta mucho trabajo en la estrategia tratarlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. A no haber un comentario más, se solicitaría a los presentes pudiéramos votar en primer lugar en votación económica la propuesta de adición que ha hecho el senador Américo Villarreal. Ahorita enseguida, por favor. Sí, tenemos que votar, terminar el proceso. Permítanos terminar el proceso ahorita y posteriormente le doy con mucho gusto la palabra. Sí. Senadora Silvana Beltrones, pediría por favor pudiéramos poner a consideración la propuesta que ha hecho el senador Américo Villarreal. Leo la propuesta del senador Américo Villarreal. Séptimo, las obligaciones, que es lo que agrega la palabra, las obligaciones que se generan con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán de manera progresiva y se sujetarán a los presupuestos aprobados de los ejecutores de gasto responsable. Esta aprobación es la que se agrega también para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, y se agrega sin que ello implique la autorización de recursos adicionales para tales efectos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Solicitaría tomar en votación económica si de aceptarse su propuesta.
votación económica, pregunto si es de aprobarse. Si están por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Abstenciones. Por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. Pasaríamos a la propuesta que ha hecho también la senadora Silvana Beltrones, quien hay que también reconocer el esfuerzo que ha hecho permanentemente por este tema de los niños con cáncer. Senadora, por favor, ¿pudiera tomar la votación? La propuesta sería quitar el párrafo al artículo 161 bis, donde se agrega el sexto, que dice: el registro contará adicionalmente con un rubro específico para la información a que se refiere el capítulo 2 del título 3 de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Este es el párrafo que pediría que se quite para que el Registro Nacional siguiera funcionando como ahorita. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. 3, 4, 5. Abstenciones. La senadora Beltrones está solicitando quórum, por favor. O nada más votación, ¿no? Porfa, vuelvo a tomar la votación. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. 3, 4. No, vuelvo a tomar la votación para ver si hay quórum. ¿Sí? Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando la mano. Por la negativa. 5. Hay 8 senadores. Somos 8 senadoras y senadores. ¿Cuál fue el sentido de tu voto, senador Fossi? Ay, perdón, es que no le puse la mano. Perdón, no vi. De acuerdo, entonces en sus términos queda la iniciativa. Ahora pasaríamos a la votación, de la iniciativa, si me hace favor de tomarla, senadora. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias. Una vez habiéndose aprobado el dictamen, le daríamos a la diputada Leticia Gómez Ordaz, rogándole, no entramos ya en una discusión, en un debate, en un dictamen que ya ha sido aprobado. Sí. ¿Tiene usted la palabra, diputada Leticia Gómez Ordaz? Perdón, primero que nada agradecerles muchísimo el apoyo a la iniciativa. El comentario que quería hacer era referente a presupuesto hace un momento, derivado a que, como ustedes saben, en Cámara de Diputados estamos a días de aprobar el presupuesto y la opinión de la Comisión de Salud sale con una opinión respecto a agregar un transitorio que le dé la viabilidad presupuestal a través del rubro de atención a la salud, que también próximamente será aprobado la próxima semana en presupuesto. También ya en pláticas, justamente por eso era la importancia de poder sacarlo sin modificaciones, porque para poder sacarlo de diputados, pues era muy importante que contara con la viabilidad presupuestal, que viniera englobada de una de las bolsas que tuviera como una cantidad suficiente de dinero y que al mismo tiempo no entrara dentro, por ejemplo, de gastos catastróficos por el tema que ahorita se tuvo, de algún fideicomiso, por los temas las modificaciones que se tuvieron. Ese era el comentario que quería hacer, además de adicionar el agradecimiento al tema, ¿no? Que en la opinión de salud que se va a votar justamente el día de hoy a las 12 y posteriormente la siguiente, viene como el transitorio para poderle dar la viabilidad presupuestal al tema. Muchas gracias, diputada Leticia Gómez Ordaz, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, yo me imagino que no, porque nosotros, lo queremos al ratito en la comisión aprobar, que de ahí salga, para que, no sé cuál sería el trámite. Sí se regresa a Cámara de Diputados, sí, al haber incorporado el transitorio el día de hoy, que vincula a la disponibilidad presupuestal el dictamen, sí.
Ajá, pero si en presupuesto trae la... Ahí sí es como de si en presupuesto trae la viabilidad presupuestal en transitorio. Sí. Bien. Pediría luego que pudiéramos apoyarnos en servicios parlamentarios para dar satisfacción a la pregunta de la diputada, ¿sí? Propondría yo a ustedes, dado que varios senadores tienen diversas reuniones de trabajo, decretar en sesión permanente la reunión ordinaria y convocar a la brevedad posible para terminar con el orden del día de la misma. Muchas gracias, si están de acuerdo, muchas gracias y buenos días.